Lo decíamos antes del corte, el estrés aparece en situaciones que son percibidas como una amenaza y tenemos acá al doctor Bosa, médico internista y también especialista en terapia intensiva, ¿verdad? Doctor, sí, señor. Nos va a brindar unas herramientas para enfrentar estas situaciones. ¿Qué es el ruido mental? Ay, el ruido mental es esta mente que es como un mono. Es súper inquieta, no se queda jamás quieta. Y qué poderosa que es la mente y qué necia que es, por Dios. Es muy, muy necesario desarrollar buenos hábitos mentales, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, la mente muchas veces nos gana y nos hace pasar muy malos ratos. ¿Por qué aparece ese ruido mental? ¿Qué es lo que lo genera, doctor? Genera esto básicamente dos opciones. Una es estar pensando en lo que sucedió en algún momento en tu vida o pensar en lo que va a suceder después. Con el pasado tenemos el problema de que hay un reclamo permanente de la persona. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? Si yo hubiera hecho, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera trabajado. No hay fin para los hubieras, para los deberías, para los acharitas. Acharita que no fuimos ayer, acharita que no pudimos. Esta cosa de estar pensando constantemente en el pasado, indefectivamente te va a llevar a deprimirte. Te vas a sentir mal y te vas a sentir probablemente un poquito menos afectuoso con vos mismo. Es decir, de estar pensando tanto en lo que no hiciste, en los fallos que tenés, en los fracasos que percibís. Esto es algo que vos percibís, no tiene que ser real. Son cosas que vos percibís de tu pasado. Te pueden minar, te pueden disminuir la autoestima, o por lo menos el concepto de qué tan buena persona soy yo. Si he logrado lo que quería, si estoy donde quería llegar, si aproveché todo lo que he tenido en la vida. Y ese es el pensamiento, el reclamo de algunos jóvenes que dicen, Charita que no le hice caso a papá, Charita que no le hice caso a mamá, y les agarra la pensadera del pasado siempre. Es justamente ese ruido mental. Es este ruido doctor, mental. Hablando de los hubieras, indagando un poquito más ahí en esa afección del pasado, ¿cómo nos afecta? Vieras que esto lo que provoca, como te decía, es que al no centrarte en tu vida inmediata y al estar pensando constantemente en el pasado, caes en depresión. Depresión y en una imagen disminuida de vos hacia vos mismo. Es decir, tal vez no la autoestima se va a disminuir de inmediato, en el largo plazo sí, pero sí un concepto de qué tan bien he aprovechado mi vida. Es decir, qué tan bien he logrado lo que quería, lo que me propuse, alcancé mis metas tal cual las había propuesto o no. Pero estar mirando hacia el pasado es un grave problema, repito, porque no te permite ver lo que estás haciendo, Alejandro. Claro. Imagínate el portero de la Sele, que esté ahí, ¿verdad?, en un partido importantísimo y que empiece, ¿será que hice Charita que no hice lástima que no entrené, lástima que no me siento bien, lástima, no, golazo. Claro, en contra, supuesto. Terrible. Tiene que estar en el momento presente. Tiene que estar en el momento presente. Imagínate una madre de familia, por ejemplo, que estando en su casa empiece, ay, Charita, que no pasó tal cosa, no fui a comprar tal cosa, no fui a comprar al otro, no hice esto, no hice el otro. Por estar viendo al pasado constantemente, se le va a quemar la comida que está preparando, se le va a quemar la ropita que está planchando, se le va a echar a perder el proyecto que está desarrollando en la casa. Y si es una madre que teletrabaja, el hecho de estar pensando en el pasado va a disminuir su eficiencia. Doctor, ¿y qué áreas de nuestro cuerpo se activan cuando comienza, verdad, esa rumiación, ese ruido mental? Varias, Alejandro. El problema está en que la mente, este mono incansable que tenemos adentro, va a decirle al cerebro, algo malo va a pasar, algo malo está pasando, tenés un defecto, no hiciste tal cosa, no hiciste tal otra. Y estos pensamientos persistentes traen como consecuencia una activación del sistema nervioso simpático, que es una forma muy difícil de entender que el cerebro y el sistema nervioso se activan en modo de defensa. De supervivencia. De supervivencia, de defensa, de alerta. Y por lo tanto los niveles de cortisol elevan de inmediato.
Ahí es donde se dispara el estrés. Ahí es donde se dispara el estrés, ahí no solamente cortisol, sino que también hay liberación de catecolaminas, hay liberación de diferentes tipos de sustancias, de hormonas, que traen como consecuencia que la persona esté estresada, está fuera de lugar por estar pensando en el pasado. Por supuesto, y también hablando, ¿verdad?, de cómo nos impacta también a nivel físico estar pensando en el futuro, en el debería. ¿Cómo podemos, doctor, Claro. ¿Qué podemos hacer con este ruido mental? ¿Cómo podemos frenarlo? Bueno, cuando vos reconoces, lo primero que vamos a hacer, Alejandro, es reconocer que tenemos ruido mental. Es decir, en un momento determinado uno va a hacer un alto y va a decir, suave un toque, ¿qué es esta pensadera, por amor de Dios? O sea, siempre para atrás y que el pasado y que charita, o siempre hacia el futuro, uy, qué miedo, uy, qué susto, uy, qué terrible. Entonces, no estoy aprovechando el regalo más maravilloso que tenemos los seres humanos, que es nuestra vida. Aquí y ahora, ¿en qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, en un momento determinado yo puedo detenerme y hacer un momento de reflexión y decir, hombre, esto no está bien. Hacer una pausa que ya Hago una pausa y esta sí no es una pausa activa, esta es una pausa mental, una pausa emocional, una pausa interior. Y yo voy a decir, ¿qué es lo que está pasando? Un pensamiento del pasado recurrente, no me deja vivir. Recurrente, el pasado presente todo el tiempo, ahí, el pasado viene. O lo contrario, el futuro, anticipo el futuro. Claro. Cuando estoy pensando en el pasado, lo que estoy haciendo es viviendo de recuerdos, de memorias, de cosas que ya no existen y que me dan miedo y que no me permiten vivir en el presente. Y cuando estoy pensando en el futuro, anticipo cosas que ni siquiera existen. Mucha gente se muere de risa, Alejandro, porque dicen, uy, qué miedo, viera que yo vine aquí pensando que me iba a ir re mal y vea qué bien que me fue. Claro, porque lo que tenía era un temor de lo que iba a suceder, que en realidad era una fantasía proyectada. No había una realidad. Tenía un temor de algo que no había sucedido todavía. Un pensamiento irracional. Un pensamiento irracional. Puede ser que tenga algún fundamento en cosas que ha vivido antes, pero no es real porque no ha sucedido. Entonces, haces la pausa y en esa pausa reconoces que tenés ruido mental. Y lo primero que vas a hacer es no tratar de suprimirlo. Ok, doctor, ¿y quiénes estamos más propensos a sufrir este ruido mental, verdad? A estar cada vez más tensos. Mira, todas las personas en realidad, porque no hay edad para tener estrés. Antes uno pensaba que los niños eran felices, que los niños vacilaban, que alegres, gozaban, que aprendían. Siempre los ves persiguiéndose, bailando, corriendo, jugando de lo que sea, del juego que esté de moda. Pero ahora nos damos cuenta de que los niños costarricenses empiezan a tener depresión. Los niños costarricenses empiezan a tener crisis de ansiedad. Los niños empiezan a tener problemas con la alimentación y empiezan a tener problemas de bullying. Por lo tanto, ellos ya empiezan a tener este tipo de trastornos. Les da miedo, qué pereza ir mañana a la escuela, qué me irá a pasar, con qué me irán a agredir, o qué triste que ayer me hicieron tal cosa. Los adolescentes también viven esto y los adultos vivimos esto definitivamente. Entonces no hay un grupo en el que haya predilección. Claro. Todo ser humano, por ser humano, tiene la tendencia a quedarse pegado en el pasado o a quedarse esperando un futuro que aún no ha llegado. Doctor, y ver, por ejemplo, la naturaleza, tener una conversación con una persona que queremos. Qué bonito. Este tipo de prácticas nos ayudan a, como decía usted, ¿verdad? No suprimirlo, sino más bien enfocarnos en este presente. Vea, entonces, si tenemos un ruido mental y este ruido mental forma parte del funcionamiento normal del cerebro, no vamos a tratar de suprimir algo que es normal en el cerebro. Es decir, estamos negándole al cerebro que sea lo que es, un órgano de protección, un órgano de control, de dirección, etc. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, primero, reconocer que tengo un ruido mental y segundo, con un acto de voluntad, decir, bueno, ok, reconozco que hay estos pensamientos, pero en este momento me voy a centrar en esto que tengo acá. Voy a hacer esta actividad, voy a hacer esta otra. O lo contrario, o algo diferente,
Voy a hacer ejercicios para traer silencio a mi vida. ¿Cómo traes silencio a tu vida? Viendo un lindo paisaje, yendo a caminar, contemplando. Contemplar la naturaleza, ver los árboles, ver los animalitos, escuchar los ruidos de la naturaleza. No salir a oír los claxons, el pito de un carro, por Dios, en una presa, en hora pico o a cualquier hora, sino tratar de buscar momentos de silencio. En estos momentos de silencio vos podés tener una contemplación de la naturaleza, podés escuchar tu música favorita, podés leer tu libro favorito, podés simplemente concentrarte en tu respiración y relajarte. Así es. Y dejar que el cuerpo se apacigüe y dejar que las cosas pasen. Cuando estás haciendo esto, Alejandro, vas a ver que el mono sigue jodiendo. Y ahí viene el mono. Mire que el agua, que la luz, que el teléfono. Tranquilo. Estoy en este momento relajándome, estoy en este momento dándole paz a mi cuerpo. Ya luego atenderé lo que tenga pendiente. Pero en estos momentos de silencio, buscados voluntariamente, la persona tiene mucho alivio. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Para servir. El doctor Bosa.